le pasa? A ver. Bueno. Ya estamos en YouTube, ya vamos a comenzar esta emisión. Buenas tardes a todos los hermanos. Buenas tardes, noche para allá, para España. Y nuevamente buenas tardes para todos los que están aquí. Para los que nos ven en diferido, muchas gracias por vernos. Sabemos que tenemos ya, creo que 1 o 2 semanas que no emitíamos correspondiente al canal como se debe, pero es que hemos tenido una serie de, perdón, una serie de actividades extracurriculares por mi parte. Y también el hermano Ricardo y todos hemos estado un poco ocupados. Por eso para nosotros es importante que ustedes se suscriban, que le den el apoyo al canal, porque como lo dije antes, hay cosas que hacer. No es porque nos interese el dinero como tal para nosotros, sino para invertirlos aquí mismo. Por otra parte, pues hoy estamos aquí en el estudio, ya que teníamos rato que no hacíamos un estudio de la verdad presente. Hoy estamos acá de nuevo con este tema que se llama el origen, mal y el dolor, del dolor, perdón. Entonces, pues no siendo más, pues le damos las gracias a todos los que nos ven de nuevo en diferido. Y el hermano Ricardo y el hermano Chedey, pues le cedemos aquí los micrófonos. Adelante, hermano Ricardo, hermano Chedey. Hola, buenas tardes a todos. Gracias a Dios, ¿no? Como tú dices. Y nada, vamos a hacer una oración, vamos a pedir la bendición de nuestro Dios, que nos ayude. Y vamos a orar, hermanos, vamos a inclinar los rostros y vamos a hacer una oración. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, te damos infinitamente gracias por poder estar aquí, por poder compartir tu palabra, Padre, por poder hacer estos estudios bíblicos que son tan importantes para que los hermanitos y hermanas que no se han bautizado, que se puedan bautizar, que puedan verlos, que puedan compartirlos, que podamos todos aprender, porque cada vez que repasamos un estudio es para aprender otra vez, siempre aprendemos cosas nuevas. Vamos a estar toda la eternidad aprendiendo y lo que no dice uno, dice el otro, hermanito, a través de tu Espíritu Santo, que sea el que dirija cada palabra que digamos cada uno de nosotros, que seas tu Padre a través del Espíritu Santo que nos dirija, que nos ayudes, porque vienen tiempos muy difíciles. Estamos todo lo que está pasando en Estados Unidos, las deportaciones, las guerras y todo lo que va a pasar, Padre. Ayúdanos, Padre, a superar cada prueba y si caer, a volvernos a levantar y a volvernos a coger a ti. Gracias por habernos puesto esta iglesia cristiana, Ministerio Cuarto Ángel. Gracias por todo lo que nos das cada día, aún sin merecerlo. Y ahora te pedimos tu dirección, te lo pedimos todo en el bendito y santo nombre de tu Hijo Jesús de Nazaret, por el perdón de nuestros pecados. Amén, Señor. Amén. Amén. Nada, vamos a hacer el estudio 5. Este es el del libro de Joseph. Ya están grabados todos también en la página, pero bueno, vamos a repasarlos también porque el hermanito Jorge se quiere bautizar y vamos por el 5, ¿no? Y vamos a seguir haciendo estudios y tanteando también con todo lo que llevamos también entre manos. Gracias a Dios. Y vamos a hacerlos entre todos, porque yo voy a leer ahora el primero, leeremos comentarios de Juan y voy a ir a la introducción y cada uno podemos leer entre todos, compartir y cada uno decir, levantar la mano y comentar, que esto es para que todos aprendamos. Lo que no sabe uno, sabe el otro y nos ayudamos mutuamente, que eso es lo que nos dice la palabra. El punto 1, la introducción, dice, ¿por qué sufre la humanidad? Es la pregunta que la gran mayoría se ha hecho. Y nos lleva a Isaías, ¿no? ¿Por qué sufre la humanidad? Esa es una muy buena pregunta, ¿no? ¿Por qué muchos nos lo preguntan, ¿no? ¿Por qué tenemos que sufrir? ¿Y por qué? Si yo no hago daño a nadie o tal, ¿por qué? ¿No? Si hacen solo el bien. Es la pregunta. ¿Y por qué sufre y por qué Dios se lleva a un niño? ¿Por qué cae la bomba y mata a tantos? Una pregunta es muy clave, ¿no? Y nos lleva a Isaías 24:5, el 5 y el 6. La responde, ¿no? Dice, la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes,
falsearon el derecho y quebrantaron el pacto sempiterno. Por esta causa la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Y el comentario que nos dice Josep nos dice: la razón del sufrimiento de la humanidad es la transgresión y desobediencia a las leyes eternas de Dios, que son para nuestro bien. Si nosotros cumpliésemos, todo el mundo cumpliese la ley de Dios, esto no estaría pasando en este mundo. Pero bueno, todo está escrito, todos sabemos lo que nos viene y vienen tiempos muy difíciles, estamos al final. Nos quedan 2 años y medio, hermanos, de bonanza, entre comillas, porque bonanza no va a haber, esto ha empezado ya, la guerra ha empezado ya, y esto va a ir a más, y por eso sufren y sufrimos, ¿no? Todos, ¿no? Porque vemos lo que está pasando en este mundo y vemos que quedan muy pocas cosas buenas, ¿no? Tenemos que dar este mensaje todos, ¿no? A través del tercer Elías de esta nueva luz, mensaje del cuarto 11. Hermanitos, vamos al punto 2. Este ya para ti, Jorge. Me gustaría que leyésemos entre todos. Este no tiene comentario de hoy. Vamos a seguir, el punto 2. Vale. Vale. ¿Se oye? Sí, se oye, alto y claro. ¿Cómo llama la Biblia a esa transgresión de la ley? ¿En quién se originó? Primera de Juan 3, 4 y 8. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. La Biblia llama a esa transgresión de la ley de Dios pecado, y su originador fue el diablo, Satanás. Aquí sí que hay comentario bíblico de la web de la misión. Vamos a leerlo. ¿Lo lees tú, Aurora? Única definición de pecado. El pecado es infracción de la ley. Esta es la única definición del pecado. Sin ley no puede haber transgresión. Por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La norma de justicia es sumamente amplia. Prohíbe toda acción mala. Y luego el 8 dice, el 3.8. La sencillez de la piedad no es superficialidad. Juan da testimonio de Cristo, el dador de la palabra, cuando dice: para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Juan nos presenta la piedad práctica con un lenguaje sumamente sencillo. Esta sencillez no demuestra superficialidad, sino profundidad. Juan está hablando de hombres y mujeres de verdad, y el Espíritu Santo lo dirigió para que escribiera en tal forma que ellos se relacionaran con un Dios real y viviente. Él nos muestra lo que Dios está haciendo y lo que el hombre debe hacer para cumplir con las órdenes de Dios. Juan no presenta la verdad con vacilaciones, sino en una forma decidida. Habla positivamente. Así es, así. Así es, muy bien explicado, ¿no? Muy bien el comentario, ¿no?, que nos dice. Sabemos quién vino, ¿no? Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras de diablo. Si nosotros nos entregamos a Cristo, cada vez ese pecado irá desapareciendo, ¿no? Lo que no podemos es bucear en el pecado. Tenemos que pedirle a Dios y cambiar y entregarnos a Dios de corazón. ¿Podéis comentar, hermanitos? El punto 3, ¿quién quiere leer el punto 3, hermanitos? Adelante, Chedey. Adelante, Sí, hermanito. sí, ahora. Gracias, hermano, y gracias, hermano. Dice, ¿cuál es la consecuencia del pecado? Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La consecuencia del pecado es la muerte. Por eso envejecemos y finalmente morimos, aunque otros no llegan a ancianos y mueren antes por causa de accidentes, enfermedades o asesinatos que ha traído el mismo pecado. Vemos aquí que la causa de la muerte de las enfermedades es el pecado, no es otra, porque cuando se vivió sin pecado, no había ni enfermedades y no existía la muerte. La muerte entra a partir del pecado, no antes. Así es.
Ahí hay comentario de Nawai. Dice que la transgresión puso a todo el mundo en riesgo, bajo la sentencia de muerte, pero en el cielo se oyó una voz que decía en contra de un rescate. Amén. ¿Y quién es nuestro Cristo? Nuestro Dios es el que, y como tú has dicho, muy buen comentario, hermano. Gracias a Dios. Vamos al punto 4. Otro hermanito, ¿quién quiere ver por ahí? Manita Olga también ha entrado y la Dinora. Manita Dinora, ¿quieres leer? Sí, Adelante. como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana. Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Y el comentario nos dice, de hecho, Josep nos dice... Llamaba Lucero hijo de la mañana porque era el ángel más esplendoroso. ¿Cómo podemos saber que Satanás no amó siempre el pecado? Tú, querubín grande protector que te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas, en medio de la piedra de fuego te paseabas. Perfecto eran todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Hasta que se halló en ti maldad, claro, así es. Pero vamos a leer el comentario, ese es el punto 5. Vamos a leer el comentario de lo que has dicho, el de Isaías 14, el 12 al 14, que es muy corto. Dice, la rebelión de Satanás es muy antigua. Los registros de algunos son similares al del excelso ángel, cuya categoría seguía a la de Jesucristo en los otros celestiales. Lucifer, como querubín protector, estaba rodeado de gloria. Sin embargo, este ángel a quien Dios había creado dotado de poder, llegó a sentir deseos de ser como Dios. Lucifer ganó la simpatía de algunos de sus compañeros, sugiriéndoles pensamientos de crítica hacia el gobierno de Dios. Esa mala semilla fue esparcida de una manera sumamente seductora, y después de que brotó y se arraigó en la mente de muchos, recogió las ideas que él mismo había sembrado primero en la mente de otros, y las presentó ante las cortes más excelsas de los ángeles, como los pensamientos de otras mentes contra el gobierno de Dios. Así introdujo Lucifer la rebelión en el cielo, mediante hábiles métodos diseñados por él mismo. Dios desea que hubiera un cambio y que la obra de Satanás se manifestara tal como era. Pero el excelso ángel que seguía a Cristo en jerarquía suponía el Hijo de Dios. La acción subversiva era tan sutil que no podía hacérsela parecer delante de la hueste celestial como lo que en realidad era. Y por eso hubo guerra en el cielo, y Satanás, que fue expulsado con todos los que no quisieron ser reales al gobierno de Dios. El Señor Dios se presentó como soberano supremo. Este estado de cosas existió por largo tiempo, antes de que Satanás fuera desenmascarado y se expulsara a los ángeles rebeldes. Amén. Gloria a Dios, ¿no? Porque era el ángel más esplendoroso, era el ángel más esbelto, ¿no? Hola, buenas tardes, Olivia, buenas tardes a todos los hermanitos. Buenas Y tardes, nada, hermanito. Bendiciones. que Dios te bendiga también. Estamos en el estudio número 5 y el punto número 5 también. Vamos a leer. Y era el más esplendoroso. Y por los celos a Jesús, porque él quería el sitio, el sitio. Vamos al punto 5, hermano Jorge. Te toca a ti el punto 5. Mira, un momento, ¿Cómo podemos? Ricardo, espera un momento, pues, que quería dar un Vale, sí. punto sobre esto. Adelante, que no he visto las manos levantadas. Mira, gracias, hermano, y gracias también, perdón, hermano Jorge. Y iba a decir que esto hay que también añadir que sobre Satanás,
que no es una creación de Dios. Satanás no fue creado por Dios. Dios no creó a Satanás en ningún momento. Dios a quien creó es a Lucifer. Dios no crea el mal. En Dios no hay nada de maldad, pero ni un átomo. Entonces, ¿qué pasa? Dios crea a Lucifer y de Lucifer, pues debido a su situación, él se transforma en Satanás. Y entonces ya Lucifer desaparece. Quien queda es un adversario, un enemigo de Dios, pero no es creado por Dios. Esto mucha gente no lo sabe y piensan que muchos males vienen por Dios, es culpa de él y para nada. Dios es juez y en todo caso él castiga porque al ser juez también pues condena y hace sentencia, pero tienen misericordia, tienen amor. Sin embargo, todo el mal es al que se refiere el mundo muchas veces, no es obra de Dios, sino son actos de Satanás en los cuales trata de intentar hacer a las personas, engañarlas, de que es Dios quien las está haciendo todo eso, y no es así. Entonces, es importante ese punto. Gracias. Amén. No hay. Así Amén, es, hermano. amén. Sí, que nos lo pone él. Dios no creó al diablo. Dios Exacto. creó al ángel esbelto, el lucero, hijo de la mañana. Ese es el Así es, misterio de hermanito. iniquidad, Y hermanitos. adelante, Olivia. Ese es el misterio de iniquidad, ¿verdad? Es un misterio que nosotros que le corresponde nomás a Dios en el por qué Él, ¿verdad? Digo, lo que crió Él, salió ese ser, ¿verdad? Hasta ahí nos quedamos nosotros, hermano. Ujú. Y bueno, aparte de eso, parece ser, ¿no? Que a lo mejor hay en el cielo, ¿no? Pues no sé, 800.000 millones de ángeles, se reveló la tercera parte. Claro, a lo mejor esa tercera parte son, no sé, 100.000 millones de ángeles o 200.000 millones de ángeles. La Biblia pone millares y millares y millares. Millares de millones, claro. Y en cierta forma, ¿no? Bueno, eso es un punto importante de por qué Dios creó al ser humano, ¿no? Si nos creó si pasábamos la prueba, ser sustitutos de los ángeles caídos. Porque seremos como ángeles, si Dios quiere que nos salvemos. Es el fin, el propósito del ser humano. Nosotros ocuparemos las moradas que ellos han vaciado. Cuando estén los que vamos a ser salvos justos, es cuando baja el Señor a por nosotros. Es increíble, ¿no? Está todo calculado a la medida, ¿no? A la perfección, ¿no? Del Padre. Sí, es hermano. Vamos al punto 5, ¿cuál es tu hermanito Jorge? ¿Cómo podemos saber que Satanás no amó siempre el pecado? Ezequiel 28, del 14 al 17. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Ahí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad, y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios, y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Porque en un principio fue creado perfecto y estaba en el monte de Dios como el ángel más hermoso y exaltado. Así es, así. Y hay comentario de Nahuay, que vamos a leer, ¿no? Porque Dios no pudo hacer más. Satanás, el principal de los ángeles caídos, una vez ocupó una excelsa posición en el cielo. Seguía a Cristo en jerarquía, el conocimiento que tenía, como también los ángeles que cayeron con él, del carácter de Dios, de su bondad, su misericordia, sabiduría y excelsa gloria, hizo imperdonable su culpa. No había esperanza posible de redención para los que habían sido testigos de la inefable gloria del cielo. Disfrutado de ella, visto la terrible majestad de Dios, y se habían rebelado contra él a pesar de toda esa gloria. No había nuevas maravillosas manifestaciones del excelso poder de Dios que pudieran impresionarlos tan profundamente como las que ya habían experimentado.
Si pudieron revelarse en la misma presencia de la gloria inefable, no podían ser colocados en una condición más favorable para ser puestos a prueba. No había disponible una fuerza de poder, ni mayores alturas y profundidades de gloria infinita para, para subyugar sus celosas dudas y sus murmuraciones de rebeldía. Así es, hermanos. Satanás, Dios le dio muchas oportunidades, ¿no? Para que cambiase, para que se arrepintiera, ¿no? ¿Quieres comentar algo, Jorge? No, no sé. Vamos a seguir al punto. ¿Quién quiere leer? Punto 6. Vale, pues este lo leí. ¿Qué otros comentarios? Nos dice, ¿qué otros nombres han recibido después de su rebelión y apostasía? Y nos lleva a Apocalipsis 12, del 7 al 9. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos al cielo. Y fue lanzado fuera... Aquí tenemos otro hermanito. Onofre, hermanito Onofre. Hola, buenas tardes, hermanito Onofre. Buenas tardes, Onofre. Dios te bendiga. Y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. El cual engaña al mundo entero. Este es un versículo que engaña al mundo entero, no dice engaña a la mitad del mundo, no, al mundo entero. Por eso tenemos que esforzarnos y mucho. Y dice, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Pasó a llamarse dragón, serpiente, diablo y Satanás. ¿Qué hace? Ese ya es un puntocito. Ahora vamos a leer el comentario del NGY de Apocalipsis 10. Es este. Satanás, nos dice el 12:10, Satanás expulsado por la muerte de Cristo. La expulsión del cielo de Satanás como acusador de sus hermanos fue llevada a cabo por la gran obra de Cristo al dar su vida. Entregarse a Cristo en la cruz, al morir por cada uno de nosotros. Esa es la gran obra de Cristo. El plan de redención siguió adelante a pesar de la persistente oposición de Satanás. El hombre fue estimado de suficiente valor para que Cristo sacrificara su vida por él. Como Satanás sabía que el imperio que había usurpado al fin le sería arrebatado, resolvió no ahorrar esfuerzos para destruir al mayor número posible de las criaturas que Dios había hecho a su imagen. Odiaba al hombre porque Cristo había manifestado por él tal amor perdonador y tal compasión, y se preparó ahora para hacerlo objeto de toda clase de engaños por las cuales pudiera perderse. Se entregó a su obra con más energía debido a que su propia condición era desesperada. Satanás sabe que le queda muy poco tiempo y va a por nosotros a sacar. Y como hemos leído antes, engaña al mundo entero. Y si fuese posible, a los mismos escogidos, ¿no? Nos sigue diciendo Satanás, desarraigado de los afectos del universo. Está desarraigado ya delante del universo, ya cuando Cristo murió por nosotros en la cruz venció. Y en el desierto. Dice, Satanás se separó de la raíz de los afectos del universo cuando consumó su enemistad contra Cristo, hasta el extremo de hacerlo colgar de la cruz del Calvario con el cuerpo herido y magullado y el corazón quebrantado. Entonces se vio que Dios había procedido con abnegación, entregándose en su Hijo por los pecados del mundo, porque amaba a la humanidad, ¿no? Qué bonito, ¿no? Cómo nos ama. Por uno solo hubiese bajado, pero ha bajado por todos, ¿no? Es impresionante, ¿no? Ha bajado por todos. Dice, entonces se vio que Dios había procedido con abnegación, entregado a su Hijo por los pecados del mundo, porque amaba a la humanidad. El Creador fue revelado en el Hijo de Dios infinito,
Aquí se contestó para siempre la pregunta: ¿puede Dios ser abnegado? Cristo era Dios y condescendió en hacerse carne, tomó a la humanidad y se hizo obediente hasta la muerte para poder ser sometido al sacrificio infinito. Impresionante, ¿no? Y nos sigue diciendo: el poder acusador de Satanás es quebrantado. Cristo en la cruz no solo atrae a los hombres para que se arrepientan delante de Dios por las transgresiones de su ley, pues Dios a quienes perdona hace primero que se arrepientan. Primero nos arrepentimos de corazón. Entonces Cristo nos perdona. No podemos, como decía Ángels en una conferencia, estar buceando en el pecado. Tenemos que arrepentirnos, cambiar, esforzarnos, ser valientes. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Y Él nos perdona, claro que sí. Pues Dios a quienes perdona hace primero que primero se arrepientan. Sino que Cristo ha satisfecho la justicia. Se ha ofrecido a sí mismo como expiación. Su sangre derramada, su cuerpo quebrantado, satisfacen las demandas de la ley transgredida. Y así salva con un puente el abismo que ha hecho el pecado. Sufrió en la carne para que con su cuerpo magullado y quebrantado pudieran parar al pecador indefenso. La victoria obtenida por su muerte en el Calvario quebrantó para siempre el poder acusador de Satanás sobre el universo y silenció su acusación de que la abnegación era imposible en Dios y por lo tanto no es esencial en la familia humana. Amén. Gloria a Dios. No, qué bonito. Qué bonito. ¿Queréis comentar algo, hermanito Jorge? ¿Ha levantado la mano? Han picado ahí. ¿Eh? Han picado ahí para ponerse. Gloria No, a sí, Dios. es que la rebelión no fue de un día para otro. Dios dio el libre albedrío y se fue consumando poco a poco. Primero dudas, luego unos ángeles con otros ángeles, poco a poco se fue elevando progresivamente hasta que llegó un punto ya de guerra abierta en el cielo. Y ya fue cuando fue la gran batalla, ahí, ¿no? En Orión y fueron expulsados. Que luego seguramente, esto lo dice Víctor San Vicens no, pues estos directores de cine, ¿no? Que muchos son masones, están pues todas estas sociedades secretas. La película esta de Star Wars seguramente se base un poco en lo que hubo ahí en el cielo, ¿no? Algo habrá por ahí, ¿no? Así es, hermano. El hermanito Chedey ha levantado la mano. Adelante, hermano Chedey. Y hola, buenas tardes, hermanita Norma, que acaba de entrar también, gloria a Dios. La reunión empezamos a las 7:30, 8 menos cuarto. 8. Acabamos de empezar, hace un ratito. Adelante, Buenas hermano Chedey. tardes. Dios los bendiga a todos. Igualmente, hermanita. Gracias, hermano Ricardo, y a los hermanos también. Y iba a decir, porque siempre hay personas que pueden ver esto por primera vez y hay muchas personas que a veces piensan ellos, yo soy muy pecador, a mí Dios no me puede perdonar porque he hecho estos pecados y demás. Fíjate si Dios te puede perdonar, que no hay ni un solo pecado que Dios no pueda con él, porque Él los venció todos, todos, todos en la cruz. Entonces, para cualquier tipo de caso, de situación, hay siempre un remedio, y el remedio es Jesús. Y esto es bueno que lo sepan las personas que tienen oportunidad de ir a Dios, y muchas veces es el diablo el que les pone en la mente, no, a mí Dios no me va a querer salvar porque soy así de pecador y así, así. No, no te veas así, porque Él te amó tanto, pecador, que Él, siendo rey, se quitó de su trono, bajó hasta este mundo y una vez aquí se levantó hasta la cruz. Y eso lo hizo porque te amó y nos amó a todos. Por lo tanto, tú también tienes oportunidad y Dios quiere que te arrepientas y que acudas a Él. Dios te bendiga y puedas llegar a la salvación. Nada más. Gracias. Amén. Gloria a Dios. Así es, hermano. Así es. Amén.
¿Vas a comentar algo, hermanito Jorge? Adelante. No, que amén, amén a todo lo que ha dicho. Buenas tardes, hermano Ramón, hermanita Olga también. Que Dios os bendiga. Buenas tardes, hermano Ramón, hermana Olga. Bendiciones. Hola, queridos hermanos. ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes. Que Dios nos bendiga y nos guíe en todo momento. Ánimo, hermanos. Igualmente, hermano, que Dios te bendiga. Gracias. La hermanita Olga también, todos estáis conectados. Un fuerte bendición. Vamos al punto 7, hermanito. ¿Quién quiere leer, hermano Jorge? ¿Quieres leer el 7? ¿Qué hace el diablo para no ser identificado y engañar mejor a la humanidad? Segunda de Corintios 11:14. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Se transfigura como ángel de luz, es decir, como un ángel bueno. Por eso tenemos que hacer mucha oración para que tener discernimiento espiritual y saber qué proviene de Dios y qué es lo que no proviene de Dios. Porque los engaños, nos lo dice en Apocalipsis 12:9, que el diablo engaña al mundo entero. Es como una cebolla con muchas capas de engaños. Engaña con la ONU, con la OMS, con la UNESCO. Y luego, pues con la teoría de evolución, engaños de doctrinas, uno con todo. Está haciendo la línea tan fina, que van a caer y es increíble, ¿no? Pero por eso tenemos que conocerlo, ¿no? Con escrito está, si no, no dijeran conforme a esto es que no les ha amanecido, ¿no? Tenemos la palabra de Dios, ¿no? Para probar esos espíritus, ¿no? También que nos lo sigue diciendo en nuestros estudios. Vamos a leer el comentario de Elena de White, que nos dice, a ver, que lea Aurora. 11:14. Dice, enfrentando el engaño culminante de Satanás. Satanás vino como un ángel de luz en el desierto de la tentación para engañar a Cristo. Y él no se presenta al hombre en una forma horrible, como a veces se lo presenta, sino como un ángel de luz. Vendrá haciéndose pasar por Jesucristo, haciendo grandiosos milagros, y los hombres se postrarán y lo adorarán como a Jesucristo. Se nos ordenará adorar a ese a quien el mundo glorificará como a Cristo. ¿Qué haremos? Decidles que Cristo nos ha advertido precisamente contra un enemigo tal, que es el peor adversario del hombre, y que sin embargo pretende ser Dios, y que cuando Cristo haga su aparición será con poder y gran gloria, acompañado por 10.000 veces 10.000 ángeles y millares de millares, y que cuando venga conoceremos su voz. Una prueba infalible. Satanás ha descendido en estos últimos días para operar con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Su majestad satánica obra milagros a la vista del falso profeta, delante de los hombres, pretendiendo que verdaderamente es Cristo. Satanás da su poder a los que están ayudando en sus engaños. Por lo tanto, los que afirman que tienen el gran poder de Dios solo pueden ser reconocidos por el gran detector. La ley de Jehová, el Señor, nos dice que si fuera posible engañaría a los mismos escogidos. El vestido de la oveja parece tan real, tan genuino, que solo se puede reconocer al lobo si recurrimos a la gran norma moral de Dios. Y allí encontramos que son transgresiones de la ley de Jehová. La preparación del acto final. Este mundo es un teatro. Los actores, los habitantes del mundo, se están preparando para desempeñar su parte en el último gran drama. Se pierde la vista a Dios. No hay unidad de propósito, con la excepción de grupos de hombres que se unen para lograr sus fines. Dios observa las cosas. Se cumplirán sus propósitos en cuanto a sus súbditos rebeldes. El mundo no ha sido entregado en las manos de los hombres, aunque Dios esté permitiendo que los elementos de confusión y de desorden predominen por un tiempo. Un poder que procede de abajo
está en acción para causar las últimas grandes escenas del drama. Cuando venga Satanás como si fuera Cristo y obre con todo engaño de iniquidad en aquellos que se están ligando en sociedades secretas. Los que se rinden ante el sentimiento de formar tales confederaciones están desarrollando los planes del enemigo. El efecto seguirá a la causa. Se necesita constante vigilancia. Todo el que se ha listado bajo el estandarte teñido con la sangre de Cristo ha entrado en una contienda que exige constante vigilancia. Satanás está decidido a continuar la lucha hasta el fin. Viene como un ángel de luz, afirma que es Cristo y engañará al mundo, pero su triunfo será corto. Ninguna tormenta ni tempestad puede conmover a aquellos cuyos pies están afirmados sobre los principios de la verdad eterna. Podrán resistir en este tiempo de apostasía casi universal. Amén. Impresionante, ¿no? Tenemos el cuidado que tenemos que tener, ¿no? Siempre en constante vigilancia. Y este mundo que es un teatro, ¿no? Estamos siendo observados por todo el universo, ¿no? Y tenemos que perseverar en la palabra de Dios. El engaño es tan sutil y es tan tremendo, ¿no? Porque va por nosotros. Es una lucha diaria, continua, hora a hora, minuto a minuto. En un descuido, pum, en un pam, caemos. Pero lo importante es, sabemos que está Dios ahí. Es levantarnos, seguir con Cristo. Hermanito Chede, ya habías levantado la mano. Adelante. Gracias, hermano Ricardo. Bueno, sí, iba a decir de que el caso de Satanás que se disfraza como ángel de luz, que esto no queda solo en esa frase y que se trata simplemente de eso. Esto es mucho más abarcante de lo que podemos imaginar. Y claro, aquí es una ayuda de advertencia, ¿no? De precaución, que nosotros estemos alerta en que todo aquello que es bueno también puede venir también de Satanás. No todo en general, pero sí muchas de las cuestiones. No olvidemos que Satanás obra milagros, hace sanaciones y cosas que son también buenas. ¿Por qué? Porque de esa manera se hace pasar por Dios. Y entonces la persona se piensa que eso viene de Dios, cuando viene realmente de Satanás. Y eso es tremendo, porque luego la persona estaría adorando a Satanás en lugar de a Dios. Ahí viene lo que es un poco el lío y él se vale de esas cosas. Satanás copia todo lo de Dios, todo. Hemos visto en las conferencias que está presentando la iglesia de que en la antigüedad se estaban haciendo rituales y ceremonias que eran idénticas a las que hacía el pueblo de Dios, cambiando algunos detalles, algunos matices. Y también estaban preparando la aparición de un Mesías, haciendo confundir a los pueblos con que había mediante como una especie de libertadora, pues de ahí de su simiente vendría un Salvador. Y así ha obrado Satanás siempre. Él se basa todo en intentar imitar lo de Dios y de así usurpar su posición. Entonces no olvide la gente que Satanás también puede obrar cosas buenas, puede decir la verdad. Eso nos convierte a nosotros que tenemos que estar atentos y no descuidarnos, no tomarnos a la ligera las cosas. Gracias. Amén, hermano, amén. Y como ha dicho Onofre, ¿no? Elena Guaya lo decía también, ¿no? Esa línea es tan fina que va a hacerse pasar por seres, las trampas, ¿no? Que va a hacer, oiremos a difuntos, ¿no? Muertos, ¿no? A los que tengan seres queridos muertos, pues cosas que solo nosotros sabemos, ¿no? Yo y esa persona, o mi madre, o tal, o cual, o el abuelo de tal. Y va a ser, la línea es tan fina, tan fina, tan fina. Por eso hemos leído antes que engañar a todo el mundo, no dice al medio mundo. Hola, buenas tardes, hermanita Alicia también, que Dios te bendiga, hermanita. Vamos a seguir con el punto 8. ¿Quién quiere leer el punto 8, hermanos? ¿Podría comentar algo, hermanito? Adelante. Sí. Me llama mucho la atención, ¿verdad? Como dice la misma palabra de Dios, dice que se disfraza como ángel de luz.
habiendo sido él un ángel de luz anteriormente, ahora ya está como disfrazándose de luz, ¿no? Engañando aún, que tenemos que tener mucho cuidado, dice que también, así que no os extrañéis si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Tenemos que tener mucho cuidado con discernimiento, Ricardo. Sí, y eso es muy importante, hermanos, saberlo discernir el pueblo, ¿verdad? Porque tenemos que estar atentos, velando como centinelas, ¿verdad? Porque nosotros, cuando vino Cristo, antes de que Él viniera aquí, estábamos bajo la ley, ¿verdad? Pero viene Él, ¿verdad? Viene Él a fin de que recibiésemos, pues, la adopción de ser hijos de Él, obedeciendo la ley de Dios con la ayuda de Él, ¿verdad? Porque mucha gente dice, pero ¿quién obedece la ley? Nadie, dice. Nadie puede obedecer la ley. ¿Cómo no? Pues entonces nadie va a salvarse, ¿verdad? Que sería eso. Pero con la ayuda de Dios podemos llegar, no estar bajo esa ley, ¿verdad? Con el nuevo pacto que es Cristo Jesús, ¿verdad? Para poder llegar y obedecer esa ley de Dios. Porque es donde ataca más Satanás, hermanos. Es donde Él está ahí, los ojos de Él están en la ley de Dios, porque esa ley de Dios es Cristo Jesús, hermano. Y Él siempre está en eso. Y el pueblo de Dios, pues tenemos que estar porque sabemos que Él, pues sus ojos también están puestos en el pueblo de Dios, aquellos que guardamos los mandamientos y tenemos el testimonio de Jesús. Gracias, hermanitos. Gloria a Dios, gloria a Dios. Así es, así. Eso, vamos a caer una y mil veces. La cuestión es levantarnos, ¿no? Porque las trampas si van a ser tan finas como ha dicho también Amanito Chedey. Es que es esa línea que tenemos que ir vigilantes, ¿no? Por eso atalayas, ¿no? Vigilante, ¿no? Ahí, estar ahí al control. Gracias a Dios. Y Dios nos va a ayudar. Nosotros a cumplir la ley, a seguir, a seguir, a seguir, porque estamos ahí ya. Estamos tan cerca, como dice Víctor, estamos ahí acariciando esa maravillosa vida eterna, ¿no? Que debe ser tan bonita, ¿no? Si todos llegamos ahí, gloria a Dios. Qué ganas tenemos todos, ¿no? Qué ganas. El 8, ¿quién quiere leer el punto 8? Hermanitos. Yo, hermana, Adelante, hermanita, vamos. dice, ¿qué mandó Dios al hombre? Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Dios advirtió al hombre. Dios advirtió al hombre a no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Hay un micro. Repítelo, hermanita, no se ha escuchado bien. Sí. Bueno, Dios advirtió al hombre a no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, como prueba de lealtad y fidelidad. Amén. Así es. Dios ya nos advirtió ahí, ¿no? Y ahora nos está advirtiendo, ¿no? La historia, como tantas veces, se va a repetir, ¿no? No tenemos que pecar, ¿no? Eso es lo que estamos refiriendo, ¿no? Al mal, ¿no? Al mal, ¿no? Porque ese mal, ¿no? Que viene y arrastramos de generación en generación. Estamos avisados, todo, la palabra de Dios está ahí, ¿no? Que perseveremos, que seamos valientes, que nos esforcemos, que busquemos a Dios con todo nuestro corazón, que nos arrepintamos de corazón, que nos perdonará también todas las cosas. ¿Hay comentario? Vamos a ver el comentario. Génesis 16. Génesis 2:16. Para repoblar el cielo después de la prueba. Dios creó al hombre para la gloria divina, para que después de pasar por la prueba y la aflicción, la familia humana pudiera llegar a ser una con la familia celestial. El propósito de Dios era repoblar el cielo con la familia humana. Si hubiera demostrado obediencia a cada palabra divina, Adán había de ser probado para ver si iba a ser obediente, como los ángeles leales, o desobediente,
Si hubiese soportado la prueba, hubiera instruido a sus hijos tan solamente en un sendero de lealtad. Su mente y sus pensamientos habrían sido como la mente y los pensamientos de Dios. Habrían sido enseñados por Dios como su labranza y edificio. Su carácter había sido modelado de acuerdo con el carácter de Dios. Sí. Gloria a Dios. Vamos al comentario, hermanito. Vamos al punto 9. Adelante, ¿quién quiere leer? Si leemos uno cada uno y vamos a compartir entre todos. ¿Algún voluntario? Leo yo. Adelante, ninguno. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Adelante, levante un poco más la voz, que se oye bajito. No, es que no está al principio, dice del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. Y árbol, dice después. Y árbol, no sé qué, sigue. Árbol para alcanzar, ¿cómo qué? Para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. El primer pecado del ser humano consistió en comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, desobedeciendo a Dios. ¿Cómo sabemos que este pecado no tiene nada que ver? Hasta ahí. Desobedeciendo a Dios. El primer pecado del ser humano consistió en comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, desobedeciendo a Dios. Y él se arrepintió mucho, se arrepintieron mucho de haber cometido ese pecado. Pero bueno, ahí sabemos ya todo lo que pasó y sabemos. Y ahora vamos a leer cortito. Génesis 3:1. Sí. 3. Vale, pues no. Todos sabemos ahí. Vamos al punto 10. El hermanito Ramón había levantado la mano. ¿Quieres leer, hermano Ramón? ¿Es el punto 10? 3 de 1, sí. O sea, bueno, vamos a ver. Buenas tardes. Conforme a todo esta lección, esto que estamos comentando, sí es curioso, ¿no? Es curioso cómo el enemigo nos hace pensar que somos nosotros los que hacemos buenas cosas y merecemos, ¿no? Y queremos en todo momento resaltar nuestro yo, nuestro ego, ¿no? Cuando el Señor dice, le decía yo ayer precisamente, ayer por la tarde estábamos Alicia y yo aquí con un vecino, un señor que él es evangélico, y va los domingos a la iglesia y le comentaba, ¿no? Él se llama Daniel y le comentábamos acerca de esto del sábado. Y como decía, cómo Satanás trata siempre de hacer que nosotros nos ensalcemos, ¿no? Soy buena persona, lo merezco, etc. Cuando el Señor nos está diciendo en su palabra que Él preparó las obras en las cuales anduviésemos nosotros, ¿no? Él preparó las obras, las buenas obras en las que anduviésemos, porque si no fuese por Él, nuestra tendencia de continuo sería hacia el mal.
eso lo sabemos. Entonces, hablando precisamente con este señor, él tiene 10 años más que yo, se llama Daniel, anduvo con muletas y ahora anda con unos bastones, ¿no? Porque tuvo, unas operaciones de rodilla y tal. Y entonces le comentábamos, tanto Alicia como yo, estuvimos ahí, aquí al lado de casa, en el barrio, pues más de media hora, más de media hora, comentando con él y haciéndole ver a través de la palabra lo que las palabras dice, como, pues eso, el sábado es el día del Señor y no el domingo, porque él, como digo, es evangélico y va los domingos, va a la iglesia. Y le comentábamos eso, que el domingo es el día de la bestia, ¿eh? O sea, que no se equivoque. Bueno, pues él nos daba la razón, en parte, nos daba la razón, pero al final, no, él volvía, que no, el domingo es el día del Señor. Y o sea, luego le decíamos, ¿qué dice la palabra? ¿Qué dice la palabra en el Antiguo y en el Nuevo Testamento? De sábado en sábado vendréis ante mí, etcétera, adorar, ¿no? Y él, o sea, lo comprendía, pero en el momento crítico, él saltaba, no, el domingo es el día del Señor, o sea, no lo veía. Digo, mira, bueno, no voy a discutir, eres un hermano, hasta cierto punto, yo te aprecio, porque conozco hace tiempo, porque yo fui evangélico y lo conozco, y la verdad, es un hombre un poco temperamental, pero eso, ¿no? Y es eso, o sea, que nosotros el enemigo siempre trata de que nosotros nos ensalcemos, ¿eh? Cuando el Señor nos dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Pero como la tendencia del ser humano ya es el ensalzarse, el levantarse, el auparse, el decir yo valgo, yo soy, porque yo tengo cualidades, porque yo soy buena persona, etcétera, etcétera. Y no, todo lo bueno, incluso el Señor me trajo este versículo a la memoria y le dije, bueno, tú sabes, querido Daniel, le comenté, que el Señor dice que lo que hace tu mano derecha no lo sepa la izquierda. ¿Eh? ¿Eso qué quiere decir? ¿Eh? Las buenas acciones que hacemos no son nuestras, son del Espíritu que nos mueve a hacer las buenas acciones. Entonces es el Espíritu que está trabajando para que no hagamos lo malo, sino que hagamos lo bueno. Entonces yo no tengo que gloriarme, sino que darle gloria al Señor, porque de Él vienen las fuerzas, así el querer como el hacer, por su buena voluntad, como dice el Señor, ¿no? Bueno, esa era mi pequeña exposición. Amén. Gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios. Hola, buenas tardes, hermanita Yesenia. Acaba de entrar la hermanita Yesenia también. Bendiciones, hermanita. Buenas tardes. Que Dios te bendiga. Nada, vamos al punto 10. Vamos a leer muy buen comentario, maestro Ramón. Vamos al punto 10. ¿Quién quiere leer el punto 10, hermanitos? No tiene nada que ver. Adelante, hermano Ramón. ¿Quieres leer? Sí, perdón, ¿me decías algo? ¿Quieres leer el punto 10? El punto 10, vale, ok. A ver, me tengo que arrimar mucho con la lupa porque tengo unas gafas que no son mías. A ver, el 10. Voy a leer. Como sabemos que este pecado no tiene nada que ver con el instituto de la procreación. Distinto de la... ¿Cómo sabemos? Sí. Y que yo digo, sí. Dice, ¿cómo sabemos que este pecado no tiene nada que ver con el instinto de la procreación? Ahí está. Nos lleva Génesis 1:27 al 28. Adelante, Ramón. ¿Lees tú? Ok. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla
y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra, porque Dios les había mandado multiplicarse y procrear. Amén. Porque Dios les había mandado multiplicarse y procrear, así es, ¿no? Ahora vamos a leer el comentario de Elena White. Aurora. A ver, el hombre, una clase nueva y distinta. Todo el cielo se interesó profunda y gozosamente en la creación del mundo y del hombre. Los seres humanos constituían una clase nueva y distinta. Fueron hechos a imagen de Dios, y fue el propósito del Creador que ellos poblaran la tierra. Amén. Somos hechos a imagen y a semejanza. Y somos esa nueva y distinta creación que Dios ha hecho, que somos, gracias a Dios, ¿no? Porque nos quiere tanto, ¿no? Y esta lucha ya ha dado a su Hijo unigénito por cada uno de nosotros. Es maravilloso. Gloria a Dios. ¿Puedo decir Manito, algo? ¿quieres comentar algo? Y si no, lees el punto 11. Sí, ¿no? Que este es un punto importante. Bueno, todos son importantes, ¿no? Pero refiero al tema de las doctrinas, ¿no? Porque el punto este, ¿no? Que indica de que no tuvo que ver con la procreación este pecado, sino, bueno, ya sabemos cómo fue. Lo utilizan para soltar la doctrina de que Eva fornicó con la serpiente, con todo este tema de los reptilianos, por ejemplo, o muchas otras cosas que salen de eso y llevan a engaño y van a otra serie de cosas que te hacen perderte. Por ejemplo, no sé si lo habéis escuchado. Sí, pues se escuchan muchísimas cosas, ¿no? En relación para que no. Pero bueno, ahí lo pone bien claro. Dios creó al hombre y a la mujer, y varón y hembra los creó para que se multipliquen. Los dio Exactamente. y los dijo: fructificad y multiplicaos, y llenad la tierra y gobernadla. Y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Es que es lo que decís, la ley de Dios. Es que la ley de Dios, porque al final somos tentados por nuestra propia concupiscencia. Si nosotros vamos a Cristo, estaremos en Cristo, no vamos a tener tentaciones, porque al final somos tentados por nuestros propios o vicios o tendencia del pecado, primero sugeridos y viene la tentación y si no se para, se consuma, ¿no? Entonces, es por esto que tenemos que estar siempre en Cristo, pensando, reflexionando en la ley, en Jesucristo, estar siempre así, entonces haremos buenas obras, nos irá todo bien en la vida y ayudaremos a los demás también, claro. Y como este pecado original, en el pecado original todos los puntos de la ley fueron transgredidos. Si se piensa, ¿no? Todo se robó la manzana, se desobedeció a los padres, se desobedeció a Dios, se codició la manzana. Bueno, no fue la manzana, no el fruto. Se codició, hubo falso testimonio, mintieron los dos después del pecado. Bueno, si lo analizáis, todos son otros dioses, tuvo otros dioses. Los 10 mandamientos fueron transgredidos ahí en ese pecado. Vamos a seguir leyendo y verás. Ahora lee el punto 11, que es muy importante para todo lo que estás comentando. A causa de ese primer pecado que entró en el mundo. Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. A causa de ese pecado entró la muerte que alcanza a todos los seres humanos, y no solo a ellos, sino también a toda la naturaleza. Ahí estamos, ¿no? Causa de ese pecado, ¿no? Entró el pecado en el mundo, ¿no? Entró por un hombre que lo sufrió mucho, ¿no? Y se arrepintió. Y cuando vio caer y vio la naturaleza en ese cambio, ¿no? Él estuvo muy agradecido. Yo la primera. ¿Eh? Vio caer la primera. Vio caer la primera hoja. Yo lo pasó muy mal. Pero bueno, los vamos a ver pronto. Todos sabemos que nos queda poco tiempo.
pasó a todos los hombres pues, cuando todos pecaron, ¿no? Y como estaba diciendo Ramón, ¿no? Gracias al Espíritu Santo, que es el que hace las obras, ¿no? Nosotros nos entregamos a Cristo y Cristo, seamos siempre, como ha dicho él, ¿no? Nobles, sencillos, humildes y con ese amor, ¿no? Que tenemos que tener. Y gracias a Dios, ¿no? Por darnos esta oportunidad y este mensaje, ¿no? Del cuarto ángel y ponernos al tercer Elías, que es lo más importante. Qué importante, qué bonito. Vamos a leer el comentario de Elena White, que lo va a leer Aurora. Pero no sé por qué, ¿no? El apóstol, sí, bueno. Adelante. El apóstol contrasta la desobediencia de Adán y la plena y completa obediencia de Cristo. Pensad en lo que la obediencia de Cristo significa para nosotros. Significa que con la fortaleza de Él nosotros también podemos obedecer. Cristo fue un ser humano. Vivió a su... Ay, ya me perdí. Sirvió a su Padre Celestial con toda la fortaleza de su naturaleza humana. Tiene una naturaleza doble. Es al mismo tiempo humana y divina. Es tanto Dios como hombre. Cristo vino a este mundo para mostrarnos lo que Dios puede hacer y lo que nosotros podemos hacer en cooperación con Dios. Fue al desierto en carne humana para ser tentado por el enemigo. Sabe lo que es tener hambre y sed. Conoce las debilidades y flaquezas de la carne. Fue tentado en todo como nosotros somos tentados. Nuestro rescate ha sido pagado por nuestro Salvador. Nadie necesita estar esclavizado por Satanás. Cristo está ante nosotros como nuestro ejemplo divino, nuestro ayudador todopoderoso. Hemos sido comprados por un precio que es imposible de calcular. ¿Quién puede medir la bondad y misericordia del amor redentor? Cristo, un ser libre, un ser moral libre. El segundo Adán era un ser moral libre, responsable por su conducta, rodeado por influencias intensamente sutiles y engañosas. Estuvo en una condición mucho menos favorable que el primer Adán para vivir una vida sin pecado. Sin embargo, en medio de los pecadores, resistió toda tentación a pecar y mantuvo su inocencia. Siempre estuvo sin pecado. El hombre en una condición ventajosa con Dios. Los hombres están emparentados con el primer Adán y por lo tanto no reciben de él sino culpa y sentencia de muerte. Pero Cristo entra en el terreno donde cayó Adán y pasa sobre ese terreno, soportando todas las pruebas en lugar del hombre. Al salir sin mancha de la prueba, redimió el vergonzoso fracaso y a la aprobiosa caída de Adán. Esto coloca al hombre en una condición ventajosa ante Dios. Lo coloca donde mediante la aceptación de Cristo como su Salvador, llega a ser participante de la naturaleza divina y así llegar a relacionarse con Dios y Cristo. Amén. Qué bonito, ¿no? Qué bonito Dios. Pero bueno, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Con lo que estás leyendo, ¿no? Porque el enemigo sabe nuestros puntos débiles, sabe dónde atacarnos, sabe cuáles son, nos conoce, ¿no? Por eso es tan importante la oración silenciosa, ¿no? La oración y entregarnos a Cristo, ¿no? Y cada día, ¿no? Y cada minuto, cada segundo, todo sea con oración, oración. Y orad los unos por los otros, y orad sin cesar. Y la oración es tener mucha vigilancia, porque el enemigo va por nosotros. Vamos a por el punto 12, hermanitos. Quedan 3 puntitos y vamos. Punto 12, hermanito Chedey, ¿quieres leerlo tú? ¿Quién quiere leerlo? Punto 12. Venga, gracias. Yo lo leo. Los Adelante. ataques del enemigo a la protección divina. ¿Con quién se compara a Satanás? Primera de Pedro 5:8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Se le compara como a un león rugiente, buscando a quien devorar, es decir, a quien hacer caer en tentación. Y esto además viene excelente porque nosotros tenemos hoy en día un papa llamado León XIV. Es el 14 de todos esos leones. Y claro, nunca mejor dicho le viene como anillo al dedo este versículo porque es precisamente el vicario de Satanás, es su representante aquí en la tierra.
Y dado que Satanás está buscando a quien devorar, pues ya lo vimos antes, sus ministros también tratan de hacer lo mismo que su capitán, ¿no? Gracias. Amén, así es, hermano, sí. También las operaciones que también lanza Israel, también dice el león no sé qué, león tal, también va todo es un simbolismo, un paralelismo que tienen. ¿Quién quiere leer el punto 13, hermanitos? Vamos a Yo, hacer lectura. hermanito. Adelante, Olivia. ¿Cuál es la actividad de Satanás en estos últimos tiempos? Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y así es como el comentario del hermanito, ¿verdad? Anterior, que tenemos que estar sobrios, velando y orando unos por otros también. Sigue, que ahí pone el comentario de Josep, que nos pone ahí. ¿Lo lees también, Olivia? Sí, el comentario nos dice, de Josep nos dice que trabaja activamente y con... Trabaja Adelante. activamente. Sí. Trabaja activamente y con grande ira, sabiendo que tiene poco, que tiene poco tiempo, porque sabe cuándo se acaba su reino de terror. De eso hablaremos más adelante, porque hay un tiempo determinado para este mundo y estamos llegando a su fin. Amén. Así es, así. Gloria a Dios, ¿no? Porque estos 2 añitos y medio que nos quedan si vamos al punto 14 ahora, quedan 2 añitos y medio, ley dominical, persecución, y esto está ahí a las puertas ya, ¿no? Entonces nuestra vida tiene que ser completa a Dios, que entregarnos a Dios totalmente, trabajar para Dios, para seguir, para comer, para dar el diezmo y para dar este mensaje, no hay otro. Poco tiempo que nos queda, hermanito. El punto 14, adelante, algún hermanito, hermanita Yesenia, ¿quiere leer? ¿O algún hermanito que esté por ahí? Hermanita. Yo, hermano. Vale, Norma, adelante. ¿Qué castigo recibirá finalmente Satanás? Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tú santuario. Yo pues saqué pues de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Esto está en Ezequiel 28, del 18 al 19. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Finalmente será totalmente consumido cuando llegue Ahí se ha saltado cuando llegue la conclusión del tiempo determinado para ello. Sí, esto es lo que pasa, que he puesto conclusión ahí. Se equivoca. Nos hemos equivocado en la diapositiva. Okay. Pero bueno, el libro que lo tengo delante pone eso. Cuando llegue la conclusión del tiempo determinado para ello. Finalmente será totalmente consumido cuando llegue la conclusión del tiempo determinado para ello. Así es. ¿Qué castigo? Es el castigo que recibe Satanás, ¿no? El lago de fuego, ¿no? Está el tiempo determinado para ello. Vamos al punto 15. Sí, Adelante, Jorge. No, que es un punto importante, ¿no? El hecho que ahí dice claramente, ¿no? Espanto serás y para siempre dejarás de ser, de existir. Que no va a estar, como dice el catolicismo, en un infierno eterno de millones de años quemándose. No, dejará de ser. Esto es aniquilación, dejar de existir. Es un punto muy importante para tenerlo claro que va a ser así, que no. El infierno. Nosotros creemos en el infierno, pero no en el infierno católico tal como lo plantean ellos, que es una aberración, es un sadismo, creer en un Dios sádico que se deleita en el mal cuando no va a ser así.
Así es, hermano. Vamos al punto 15, lo lees tú, hermanito. Punto 15 y después la conclusión, que quedan 2 puntitos, los terminamos y terminamos este estudio. Adelante. Punto 15. ¿Qué protección tenemos contra los ataques y tentaciones de Satanás? Santiago 4, 7 y 8. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Dios promete protección a los que se acerquen obedientes a Él y les dará la victoria sobre la tentación. El Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, y mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que huele de día, ni pestilencia que arde en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá el mal, ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y las pitas pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé, con él estaré yo en la angustia, lo liberaré y lo glorificaré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Amén. Amén, amén. Amén. Gloria a Así va a Dios. ser de, Gloria a Dios. como nos dice allí, en la angustia. Estaré con nosotros en la angustia de Jacob que viviremos. Así es, hermano. Pero tenemos Así que es. habitar, ¿verdad? Habitar en el abrigo del Altísimo para que todas esas cosas nos proteja. Amén. Gloria a Dios, ¿no? Qué bonito. Vamos a la conclusión. Esa es la conclusión. ¿Quién quiere concluir? Leer la conclusión de este estudio. Hermanitos. Voluntario. A ver, yo. Vale, Conclusión. adelante. ¿Quién es el enemigo de la humanidad? ¿Y quién lo vencerá? En Isaías, ¿verdad? Isaías 41 nos dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, que siempre te ayudaré, que siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y Salmos 23 nos dice, nos da el mismo ánimo, ¿verdad? Jehová mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás, porque tú con tu vara y tu callado, porque tú estarás conmigo, con todos, ¿verdad? Delante de nosotros. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días. Y nos dice el comentario El enemigo de la humanidad dice que nos hace andar en valle de sombra, ¿verdad? Muerte y tentaciones es Satanás, que está vencido definitivamente por Cristo en la cruz y que nos ampara y fortalece. Por eso la victoria es segura si obedecemos a Dios, a su ley. Amén, hermanitos. Que Dios nos ayude a seguir en ese mismo camino. Maranata 2031, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hermano Jorge, pues como tú eres el que te vas a bautizar si cuando termines los estudios, o cuando Dios quiera, pronto,
si Dios quiere, hay que perseverar, hay que entregarnos a Cristo totalmente y hacer todo lo que Él nos mande. ¿Quieres terminar con oración, hermanito Vale, Jorge? vale, pues. Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias por reunirnos aquí a los hermanos y hacer este estudio bíblico para entender tu palabra y estar más cerca de ti, Señor. Te pido que nos ayudes, nos santifiques, Señor, y nos bendigas. Y que seamos luz para este mundo, Señor, que perece, Señor. Te lo pido todo en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén, Amén. amén y amén. 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 Amén, hermanos a todos. Un fuertísimo abrazo para todos. Bendiciones para todos. Amén. Fuertísimo Un abrazo. abrazo. Ramón. Feliz noche. Feliz noche. Buenas noches. Un abrazo. Hermano, Dios les bendiga. Y Nora, un abrazo grande. poco. Que Dios te bendiga. Norma, un abrazo grande también. Dios os bendiga, hermano. Bendiciones para todos. Jorge, igualmente, igualmente. Bendiciones, hermanita Norma. Maranatha Bendiciones a todos. 2031. Hermanito Ramón, hermanito Ricardo, a Alicia, todos. Onofre, Jesús. Abrazo grande para todos. Que Dios os bendiga. Igualmente. Adiós, chao, chao. Alicia. Adiós, Vamos. Alicia. Chao, hermano Ricardo. Chao, Nos vemos. Bendiciones abrazo. para todos. Buenas noches, Dave. Chao, chao. Bendiciones Hermano para Alicia, todos. hermano Chao, Ramón, chao. buenas noches. Buenas noches, Chao. Cheo. Dios les bendiga. Chao, nos vemos Sí, mañana. descanso. Que Dios te bendiga. Chao, chao. Chao, Chao, Rosa. Rosa. Un abrazo grande. Que Dios os bendiga. Chao, chao. Aquí es un bochorno, sí. Gloria a Dios.